Y continuamos en Canal E ahora hablando de lo que va a ser el Pacto de Mayo dentro de mucho tiempo, si hablamos en política argentina, en términos políticos. Hoy, de todos modos, en la Casa Rosada hay un principio de camino, se da el primer paso, o el primer paso lo dio tal vez el presidente de la Nación, Javier Milei, convocando allí el viernes pasado, hace exactamente una semana, en el Congreso de la Nación, cuando dijo: los desafío a que me demuestren que no es como yo pienso y que van a venir. Bueno, hubo idas y vueltas respecto a lo que sería el encuentro de hoy en la Casa de Gobierno. Finalmente la convocatoria le llegó a todos los gobernadores por igual por mail y hoy casi asistencia perfecta, si no es así perfecta, entiendo que sí, por lo que dijo el vocero presidencial también. A las 15 horas en La Rosada estarán todas las provincias de la Argentina representadas. Los gobernadores que no van mandan a su vicegobernador, pero están los 24 representados. Ahora, ¿qué va a implicar esto? ¿Qué van a buscar los gobernadores? Además de un acuerdo, una conversación con el gobierno, plata, claramente. Vamos a saludar a Claudio Lozano, es economista, presidente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, exdirector del Banco Central. Gracias por atendernos, Lozano. Soy Nuriam. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Nuria? Muchas gracias por Bueno, llamarme. ¿qué expectativa tenés respecto de esto que arranca hoy? Si podemos decir que es el primer paso hacia algo para lo que falta mucho todavía. Bueno, la verdad que es difícil tener expectativas si no hay alguna rectificación del rumbo que ha tomado la política gubernamental. Claramente los gobernadores llegan en una situación de absoluta asfixia financiera que está ligada, por un lado, en primer lugar, la caída de la recaudación a nivel nacional, que supone un descenso en la coparticipación, fruto de los menores niveles de actividad económica que tenemos. En segundo lugar, la caída de la propia recaudación provincial, también como resultado de la caída de la actividad económica. Sí. A eso se le suma la interrupción de fondos importantes, como el tema del Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, el Fondo Compensador para el Transporte en el interior del país. Se le suma a esto el hecho de que la devaluación del 118% que realizó el gobierno duplica, más que duplica, los compromisos financieros de las provincias que están endeudadas. En ese contexto, digamos, las provincias llegan en la búsqueda de un alivio fiscal, pero tal cual está planteado el rumbo e incluso la perspectiva que plantea el gobierno en los 10 puntos del denominado Pacto de Mayo, donde pretende reducir el gasto público consolidado, que incluye el de las provincias, a un 25% del producto, cuando en realidad hoy ese gasto consolidado está en torno al 40%. La verdad es que, más allá de cualquier discusión de corto plazo, la perspectiva que se le está planteando a las provincias es de una reducción de gasto que prácticamente no les da margen de gobernabilidad. Así que en este sentido, cualquier discusión supone algún tipo de rectificación respecto al rumbo que la política económica viene teniendo hasta acá y que lamentablemente el gobierno en este sentido presenta una actitud de mucha tosudez, cerrazón y dificultad de verlo en una actitud diferente. Así que en ese sentido, expectativas no muchas. Ahora, el gobierno dejó de enviar de la totalidad de los fondos discrecionales entre enero y febrero un 98%, o sea que mandó 2 puntos porcentuales de lo que enviaba en diciembre de lo que no eran los fondos de coparticipación. ¿Crees que en eso sí puede llegar a haber algún tipo de rectificación o de cambio de lo anunciado? Digo, ¿crees que los gobernadores pueden irse hoy con una idea de que algo el gobierno les va a soltar a cambio de un apoyo en lo que el gobierno considera lo más importante, ¿no? No sé si Ese reforma es el otro laboral, tema, reforma porque, tributaria. bueno, ese es el otro tema, por eso pongo las dos cosas. Uno es en el corto plazo, puede haber algún tipo de alivio fiscal.
algún tipo de coparticipación de alguno de los impuestos. Ahí hay discusiones porque el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que es el que el gobierno esgrime para ponerlo a disposición de aumentar la coparticipación a las provincias, tiene el problema de que afecta la realidad de prácticamente 1 millón de trabajadores. ¿Crees que eso va a salir o eso es algo que está una... puesto como herramienta de negociación y nada más? Tiene un costo político tan alto que nadie, porque ahora es como la pelota del quemado, ¿no? El gobierno dice no es de los gobernadores, los gobernadores dicen bueno, si no quieren no, con una amenaza de hacerlo retroactivo. Eso que está poniendo el gobierno tiene un costo político muy alto para los gobernadores. La otra posibilidad es que se coparticipe un impuesto como el impuesto país, que es otra de las cosas que estaba en discusión. Digo, puede plantearse algún alivio de corto plazo. El problema es la perspectiva, porque si el gobierno, a cambio de eso, necesita que los gobernadores le faciliten las facultades extraordinarias que está pidiendo en la ley ómnibus y le facilite una serie de cuestiones que tienen que ver con privatizaciones y demás, la verdad que se complica y sobre todo se complica en el largo plazo. Por esto que dije antes, la reducción al 25% del producto del gasto consolidado no es algo que se logre sobre la base de la reducción del gasto nacional. El gasto nacional hoy representa apenas el 22% del producto. Las provincias en su conjunto representan el 15%. Para llegar al 25% necesita de que las provincias ajusten el gasto. Consecuentemente, me parece que el chaleco de fuerza que tiene la política gubernamental no le otorga margen de negociación para tener una perspectiva tranquila en la relación con las provincias, incluso con aquellas provincias que pueden hasta compartir la orientación del gobierno. Claro, claro. Después de lo que sea, ¿vos crees que en la reunión de hoy va a haber algo claro o es una foto nada más? Lo que se puede rescatar del día de hoy, una foto al menos de diálogo, cuando había un diálogo absolutamente trunco. ¿Qué suma? ¿Con qué nos quedamos hoy? Falta mucho para el 25 de mayo. Bueno, yo creo que ni al gobierno, ni a los argentinos y argentinas, ni a los gobernadores les sirve que esto sea una foto. El cuadro social que está teniendo la Argentina como resultado de la política en curso es un cuadro que está afectando los niveles de gobernabilidad. Consecuentemente, me parece que todos deberían buscar salir con alguna alternativa. Ahora, vuelvo a insistir, esa alternativa implica algún tipo de flexibilidad en la política gubernamental, tanto en el corto como en el largo plazo. Si las exigencias del gobierno son demasiado profundas, que el alivio fiscal está absolutamente condicionado por levantar la mano en el Parlamento para bancar aspectos de la ley ómnibus que son francamente insostenibles, me parece que no va a ser fácil. Te pregunto lo último y te libero, Claudio, respecto del achicamiento de la brecha cambiaria que se está dando cada vez más, que aleja el fantasma de una nueva devaluación o por ahora pareciera descartada de plano. ¿Hacia mitad de año crees que va a ser posible unificar el tipo de cambio? Si esto continúa así, finalmente el gobierno, como dice, va a terminar abriendo el cepo, camino a una dolarización, si es que llega en algún momento. Yo creo que se está avanzando en un sendero de devaluación del dólar oficial, el crawling peg, como lo llama el Ministerio de Economía, al deslizamiento paulatino del tipo de cambio oficial. Es algo que se está dando y probablemente haya algún tipo de mecanismo donde los exportadores puedan combinar una mayor parte de las divisas que obtienen cambiándola en el contado con liquid. Yo creo que alguna corrección cambiaria va a haber, porque indudablemente esta política tiene inconsistencias grandes. Una es haber devaluado del modo en que se devaluó sin algún acuerdo en materia de ingresos entre los distintos actores. Claro. Por lo tanto, inmediatamente lo que se da es una situación que es la que vivimos, en donde la remarcación de precios en la Argentina en algunos casos hasta supera la evolución del tipo de cambio. Claro. Y en segundo lugar, la otra inconsistencia es la idea del déficit cero en un contexto de caída de la actividad.
donde uno reduce la actividad económica, por lo tanto se cae la recaudación y por lo tanto no hay reducción del gasto que alcance, porque ya, digamos, el déficit cero de enero ya desapareció en febrero. Claro. Y desapareció ¿por qué? Porque la recaudación cayó aproximadamente un 9% en febrero respecto a lo que venía siendo. Consecuentemente, esta política tiene muchas inconsistencias y consecuentemente requiere y va a tener una corrección cambiaria que obviamente también va a tener impacto en precios. Hay cosas que hay que rediscutir y veo un gobierno muy cerrado en esa dirección y al mismo tiempo un conjunto de condicionamientos que vienen de un decreto de necesidad y urgencia que fortalecen ese chaleco de fuerzas. Ujú. Así que en ese sentido, me parece que estamos obligados y espero que la manera en que planteen la discusión los gobernadores hoy obligue a una rectificación por parte del rumbo, porque, Bien. insisto, creo que lo que todos estamos viendo es que un avance en esta dirección que ha demolido los ingresos de la mayor parte de la población y ha hundido los niveles de actividad, lo que pone en cuestión en la Argentina son los niveles de gobernabilidad. Bien. Claudio, gracias por este ratito con Canal E. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme.